Bienvenidos al Museo de Ciencias Naturales. Hoy nos acompañaréis en nuestro viaje a lo largo de la historia de la microbiología. Los protagonistas de esta nuestra historia son los microorganismos o microbios, unos seres vivos muy pequeños que se encuentran en todas partes. De hecho, son tan pequeños que es imposible observarlos a simple vista sin la ayuda de un aparato fundamental en la historia de la microbiología, el microscopio. Sin saberlo, los seres humanos nos hemos estado beneficiando de lo que hacen estos diminutos seres desde hace miles de años. Por ejemplo, con la fermentación de los cereales, las uvas o la leche para obtener el vino, la cerveza, el pan o los lácteos. Pero, ¿desde cuándo sospechamos que existe algo tan diminuto? Pues por ejemplo, Marco Terencio Varrón, en el libro 3 de su Rerum Rusticarum, habló de criaturas diminutas capaces de causarnos enfermedades, intuyendo así la existencia de los microbios hace más de 2000 años. Por cierto, la palabra microbio deriva de un término griego que significa vida pequeña. Si viajamos en el tiempo hasta la Edad Media, tenemos a Girolamo Fracastoro. Según él, las partículas infecciosas de un enfermo podrían pasar a una persona sana y contagiarle. Incluso consideraba que poseían la capacidad de reproducirse. Como veis, no estaba muy alejado de la realidad. Pero lo cierto es que todo lo anterior no eran más que suposiciones. Hacía falta un paso esencial para la transición de una microbiología intuitiva y basada en la especulación a considerar la microbiología como una ciencia. Nos referimos, como no, a la observación de estos microbios gracias al desarrollo de los microscopios. Aquí entra en escena el holandés Antony van Leeuwenhoek, un comerciante de telas con una curiosidad infinita al que le apasionaba pulir lentes de aumento para observar cualquier cosa que se le ocurriera. Aunque no tenía ningún tipo de formación académica, fue capaz de crear las mejores lentes de su tiempo y observar lo que él denominó como animálculos, miles de pequeños seres moviéndose en un espacio tan pequeño como una gota de agua. Entre otros descubrimientos, fue la primera persona en contemplar y recopilar información de distintos organismos unicelulares, además de glóbulos rojos o espermatozoides. Con sus descripciones y dibujos del mundo microscópico, inició una nueva ciencia, la microbiología. Tenemos la suerte de contar con uno de sus microscopios en la exposición, que no se os olvide pasar a verlo. Robert Hooke fue la primera persona que utilizó el término célula y el primero en publicar la imagen de un microorganismo en su libro, Micrografía. Se trata de una bonita ilustración de las estructuras reproductivas del microhongo Mucor. En la exposición también tenemos un libro original suyo. Los trabajos de Lazzaro Spallanzani por fin consiguieron refutar la hipótesis de la generación espontánea de la vida. Ya era hora, hay que tener en cuenta que era una creencia profundamente arraigada desde la antigüedad. Los que aún daban la tabarra con esta teoría obsoleta tuvieron que agachar la cabeza ante el eminente científico francés Louis Pasteur, que con un sencillo experimento logró por fin demostrar sin ninguna duda que la vida no se generaba con un chasquido de dedos. Con permiso de Antony van Leeuwenhoek, se puede considerar a Louis Pasteur como el padre de la microbiología moderna. Entre otras cosas, él fue el primero en demostrar que las infecciones estaban relacionadas con los microbios y que estos podían cultivarse y por tanto estudiar. Además, descubrió que la fermentación es un proceso realizado por los microorganismos y desarrolló una técnica para reducir la presencia de microorganismos en los alimentos. Sí, nos referimos a la pasteurización. En esta misma época, el científico alemán Robert Koch contribuyó de forma esencial al estudio de las enfermedades, estableciendo en sus postulados los requisitos necesarios para probar que un microbio es el causante de una enfermedad infecciosa. Como cabe suponer, el pistoletazo de salida para que en España se empezase a estudiar a los microbios está estrechamente ligado a la llegada de los microscopios. Primero en los ámbitos sanitario y agroalimentario, y más tarde por una vía estrechamente relacionada con el Museo Nacional de Ciencias Naturales, la vía naturalista. El equivalente de Louis Pasteur en España fue Jaume Ferran i Clua, inventor junto a sus cobayas de la vacuna contra el cólera y primer productor español de levaduras industriales para la elaboración del vino. En 1946 se fundó la Sociedad Española de Microbiología, la SEM, lo que significa que este año estamos celebrando los 75 años. El presidente fundador fue el microbiólogo agrícola Juan Marcilla Arrazola, pionero en la microbiología enológica, con quien colaboró la primera ingeniera agrónomo española, Isabel Torán Carré. Otro socio de la SEM, Dimas Fernández Galiano, fue uno de los grandes investigadores que consiguieron consolidar en España la entrada de la microbiología a través de la vía naturalista. Y si hablamos de encontrar aplicaciones de la microbiología para la industria por la vía naturalista, sin duda una de las pioneras fue Trinidad del Pan Arana, también socia de la SEM. Estudió unos protozoos con un nombre muy extraño, los microforaminíferos.
Resulta que cuando sus caparazones se convierten en fósiles sirven para datar estratos, es decir, conocer la antigüedad de distintas capas de la Tierra, algo que es muy útil para la minería. Dimas y Trinidad trabajaron en el Museo Nacional de Ciencias Naturales. Pero si de una cosa podemos estar seguros es que Antoni van Leeuwenhoek o Louis Pasteur alucinarían si supieran lo mucho que ha avanzado la tecnología en su campo. Hemos pasado de observar los microbios de forma muy rudimentaria a la luz de una vela a utilizar electrones para ver partes muchísimo más pequeñas de ellos, con total nitidez. Además, gracias a las técnicas de biología molecular y a la bioinformática, el estudio de su información genética se ha vuelto fundamental en el día a día de los investigadores. Uno de los principales impulsores de la aplicación de estas nuevas técnicas en España fue otro miembro de la SEM, Julio Rodríguez Villanueva. Esperamos que disfrutéis de la exposición. Os invitamos a conocer los descubrimientos más asombrosos del infinito mundo microscópico que nos rodea.